¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, estamos contentos de estar aquí juntamente con ustedes para gozarlos en la presencia de nuestro Dios. Y pues me da gusto conocerlos a todos. Mi nombre es Julio Girón. Estamos en la ciudad de Arlington y hemos estado ahí predicando ya casi por 13 años. Hemos estado ahí predicando en la ciudad de Arlington y seguimos predicando ahí, ¿verdad? Un tiempo pues el hermano se estuvo congregando con nosotros por ahí, ¿verdad? Y estuvieron ellos ahí fue cuando los conocimos. Así que pues es un gusto para nosotros el estar aquí, ¿verdad? Una vez más con cada uno de ustedes para meditar, ¿verdad? En la palabra del Señor, y gracias a mi hermano por hacernos la invitación y poder pues estar aquí para gozarlos, hermanos, gozarlos en la presencia de nuestro Dios, porque sabemos de que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la palabra. Así que le animamos a seguir adelante, hermanos. Trabajen, esfuércense y sigan orando, ¿verdad? Por los hermanos pastores, que el Señor pues siga usando sus vidas. Sabemos que hay un reto en nuestras vidas de el trabajo que cada día pues se hace, ¿verdad? Para el Señor, la responsabilidad de ganar almas para el Señor, y eso es una, digamos, carga, ¿verdad?, que hay en nuestros corazones, de que un alma se convierta al Señor, amén, porque en realidad el ser humano, hermanos, bajo tanta religión que hay, ¿verdad?, y la forma en que la persona pues ha sido, digamos, enseñada, de esa forma ha endurecido también el corazón delante del Señor, y de esa manera a veces pues rechaza, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero el deber de nosotros como cristianos es siempre seguirle predicando a aquella persona que todavía no conoce del Señor. Así que estamos muy contentos, amén, de estar aquí. Pues mi esposa Bertila, ¿verdad?, ella es mi esposa, así que también la hermana María Prieto, que es miembro de la iglesia, así que solamente ella nos acompañó el día de hoy. Así que, pero aquí estamos, hermanos, gozándonos con cada uno de ustedes, y nos hemos gozado en este culto. Así que vamos a gozarnos en la palabra del Señor, y en esta preciosa hora quiero, hermanos, que meditemos bajo el tema el paso de la fe. Gloria a Dios. El paso de la fe, que es lo que nuestro Dios nos ha permitido, ¿verdad? En primer lugar, creer en Él y obedecer su palabra. Así que vamos a meditar en su palabra, y le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Romanos, de una escritura muy conocida. Yo sé que aquí todos, pues, no sé si hay algún amigo que todavía no haya conocido del Señor, que todavía no se haya arrepentido, pero si todos somos ya convertidos al Señor, la palabra también es para todos, ¿verdad? Así que Romanos 3:23. Cuando lo tengan me contestan con un amén, hermano. Gloria a Jesús. Romanos 3:23, y oiga lo que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Hasta ahí nomás, hermanos. Quiero que cierren sus ojos conmigo. Oremos al Señor para que los bendiga una vez más a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta preciosa noche que tú nos permites estar aquí en este lugar para exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, oh Dios, que tú derrames de tu bendición. Tu palabra, mi Dios, pueda llegar y penetrar, oh Dios, hasta lo más dentro y lo más profundo de la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tú los bendigas, oh Dios, que tú abras nuestro oído, nuestra mente y todo nuestro ser, aleluya, para que tu bendición, mi Dios, llegue, aleluya, y penetre lo más dentro, lo más profundo, mi Dios, de nuestro ser. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, aleluya, por los siglos de los siglos. Muchas gracias, aleluya, amén y amén. Aleluya, denle ese aplauso fuerte, hermanos, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a estar considerando, hermanos, este tema, gloria a Dios, lo que es el paso de la fe. Antes de que nosotros no conociéramos al Señor, podríamos decir, hermanos, que no había fe en nosotros. Pero tenemos algo maravilloso a través de la palabra, de que sabemos de que el Señor, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice allá en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16, creo que es una escritura muy conocida, ¿verdad? Que hasta los niños chiquitos se la saben. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y de esa manera Dios, hermanos, mostrando su amor para con la raza humana, y de esa manera Dios, hermanos, se ha manifestado a través de Jesucristo, bajo esa manifestación en carne, y de esa manera Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Y Él vino con un propósito para buscar y salvar lo que se había perdido. De esta manera estábamos nosotros, por cuanto dice todos pecaron. Está hablando, hermano, del pecado que se originó allá en el principio, de cuando Dios puso a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que Dios, hermanos, les dio una, digamos, ordenanza o un mandamiento, y les dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, ni le tocaréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirán. Y la Biblia dice, hermanos, que Adán y Eva desobedecieron, y de esa forma, hermanos, el pecado vino a todos los hombres, y ese pecado pasó a todos los hombres, y recibimos ese pecado como una herencia en nuestra vida, porque la Biblia dice que ese pecado pasó a todos los hombres, y de esa forma, hermanos, toda la raza humana cayó bajo ese pecado. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha dado la vida por medio de aquel, hermanos, que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y de esa forma ahora podemos decir, hermanos, que somos libres en Cristo. ¿Cuántos son libres, hermanos? Gloria a Dios. Así que este pecado, hermanos, para los que hemos creído en Cristo, este pecado ha sido perdonado. Así que por cuanto dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado separó al hombre de la gracia de Dios. O sea que el hombre, hermanos, cayó de la gracia,
de Dios y se convirtió en un ser maligno delante de nuestro Dios. Pero Dios, hermano, siempre tratando de buscar al hombre. La Biblia dice que en ese momento que Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que cuando ellos pecaron, hermano, dice que tuvieron miedo y empezaron a esconderse de la presencia de nuestro Dios. Entonces dice que Dios, hermanos, empezó a hablarle a Adán y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice que Adán se escondía, ¿verdad?, entre el monte, y dice que oía la voz y por último le contestó al Señor y le dijo: oí tu voz y tuve miedo. Y le dijo Dios: pero ¿quién te dijo que estaba desnudo? Porque Adán le dijo: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo: pero ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y la Biblia dice, hermano, que desde ese momento el Señor llevó a cabo, hermanos, un sacrificio para restaurar, hermanos, la vida de Adán y Eva, aunque lamentablemente fueron sacados de allá del huerto del Edén, en el lugar donde Dios los había puesto, de tal manera que no volvieron una vez más a ese lugar, pero el Señor los restauró y los liberó, hermanos, y los volvió una vez más a llevar a la presencia de nuestro Dios, y de esa forma Adán y Eva volvieron, hermanos, a glorificar a su Dios que los había puesto allá en el huerto del Edén. Pero ahora, a través de esta escritura, podemos, hermanos, mirar lo que la palabra de Dios nos dice, hablando, hermanos, de una manera, digamos, plural, general. Todos los hombres estábamos bajo ese pecado, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ahí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, el verso 23, también habla. Y oiga lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Pero los que ya estábamos en pecado, pues ya no necesitábamos otra paga más, ni necesitábamos morir, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo también habla, hermano, referente a ese pecado en el que estábamos todos cuando no Cristo había llegado, hermanos, a nuestra vida. Veamos lo que dice Efesios 2, el versículo, hermanos, 1. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Lo que Cristo vino a hacer, hermanos, en nuestra vida a través de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, es que Él los redimió y los liberó de ese pecado. Y quiero que veamos la escritura donde empezamos. En el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ese pecado, hermano, fue borrado, fue quitado de nuestra vida cuando usted y yo decidimos, hermanos, entregar nuestra vida al Señor. Desde ese momento nuestros pecados fueron borrados a través, hermano, del bautismo en agua, porque a través del bautismo en agua, cuando la persona se arrepiente y se bautiza para el perdón de sus pecados, esos pecados, hermanos, son borrados, son lavados con la sangre de Jesucristo, y es esa sangre, hermano, la que los justifica, los santifica y los
lava de nuestros pecados, y el nombre de Jesucristo es el que los perdona los pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Así que por esa gracia hemos sido nosotros santificados. Ahora, cuando vemos en el versículo 24, dice, siendo justificado. La palabra justificado quiere decir, hermano, absuelto de culpa, donde Dios ha quitado, hermanos, toda culpabilidad que había en nosotros a causa del pecado que habíamos heredado de Adán y Eva. De esa culpa fue, hermanos, quitada de manera gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la sangre, hermano, es la que produce esa justificación, esa santificación y esa redención en nosotros. Es la sangre de Jesucristo. Ahora, el nombre de Jesucristo es el que perdona, hermanos, los pecados de la persona, y es el que le da la identidad de ser hecho hijo de Dios. De tal manera que la persona que no está, hermanos, digamos, bajo el orden de la palabra de Dios, no puede ser llamado hijo de Dios si no ha llevado a cabo ese proceso de santificación y la obediencia a lo que la palabra de Dios demanda que nosotros hagamos. Ahora, cuando hablamos, hermanos, del bautismo en agua, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, allá en Lucas capítulo 24, el verso 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Porque en ese nombre, hermanos, está digamos, todo el proceso de que la persona necesita para poder, hermanos, entrar a lo que es la salvación. Ahora, cuando la persona se arrepiente y se bautiza, entonces, hermanos, la sangre de Jesucristo comienza a hacer un efecto sobrenatural en la vida de la persona. Quiero que lo vayamos viendo a través, hermanos, de estos versículos. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Esto es a Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos pecados pasados, hermanos, se refiere a los pecados que eran cubiertos allá en el Antiguo Testamento. Cuando el cordero, el macho cabrío, o aquel becerro, hermano, que se ofrecía en sacrificio, ese cordero, hermanos, no perdonaba los pecados completamente, sino que solamente los tapaba y quedaban cubiertos. Esos pecados eran los que Dios, hermanos, había pasado por alto en su paciencia, esperando el tiempo en que el Señor, hermanos, removería completamente esos pecados de la persona. Así que la persona, en ese momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, y todo aquel, hermanos, que cree en Él, que viene a Él arrepentido, obedeciendo su palabra, a través del nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, esos pecados ahora sí son removidos completamente de nuestra vida, y venimos a ser santificados y llamados hijos de Dios. Lo que ahora podemos, hermanos, darle alabanza y gloria, adoración, porque ya no somos esclavos de ese pecado, sino que somos hijos de Dios, y por eso le damos alabanza a Él. Ahora, el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire qué maravilloso, hermano. Con la mira de manifestar en este tiempo. O sea, este tiempo abarca, hermanos, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta el día en que la iglesia sea arrebatada de aquí de la tierra.
Este tiempo que habla aquí la Escritura se está, hermano, refiriendo a ese tiempo, a esa etapa de tiempo en que el Señor, hermano, sigue manifestando su justicia. O sea, el Señor sigue, hermanos, obrando a fin de que Él sea, dice, el justo, porque no hay otro justo. Ahora sí, ahora que nosotros hemos sido lavados con la sangre de ese justo, podemos decir, hermanos, que hay muchos justos sobre la tierra. Pero antes de que Cristo muriera, antes de que Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, no habían justos en la tierra, sino que lo que había era, hermanos, un montón de pecadores sobre la tierra, donde no había, hermanos, digamos, la forma completa de que los pecados fueran perdonados. El pueblo de Israel, el pueblo judío, que era el pueblo, hermanos, que Dios había llamado, el pueblo que Dios había escogido para que fuese testimonio a las naciones, ese pueblo que traía la ley, ese pueblo, hermanos, que traía la enseñanza, ese pueblo que había recibido los pactos, las promesas por medio de ángeles. Ese era el único pueblo que tenía la palabra de Dios, pero el resto de las naciones gentiles no teníamos la palabra de Dios, ni teníamos esos pactos a nuestro favor, de tal manera que desde el momento que Cristo llegó, la Biblia dice que Él venció a los principados y a las potestades, y dice que hizo de los dos pueblos un solo pueblo, que ese, hermanos, el pueblo gentil y el pueblo judío. Ahora, cuando vemos aquí a través, hermanos, de estos versículos, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Usted y yo somos de fe, porque hemos creído, hermanos, en Jesús, aunque no le hayamos visto, aunque no hayamos caminado con Él, aunque no hayamos estado con Él, pero hemos creído en Jesús. Y la Biblia dice que el que creyere, ¿y qué más dice? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. O sea, simplemente, hermano, porque la persona no cree y no cree en el unigénito Hijo de Dios, se condena porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De tal manera que la persona, hermano, se condena por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí la palabra dice que el que es de la fe de Jesús, y el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si esta ley de la fe, hermano, es la que vino a contrarrestar aquella ley que los tenía, hermanos, cautivos a nosotros. O sea, la ley que los dominaba, la ley del pecado. No la ley de Moisés, sino la ley del pecado, ¿verdad? Que estaba en nosotros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es, hermanos, el que está, digamos, en nosotros, y la ley del Espíritu que lucha contra esa fuerza de la ley del pecado. Pero sabemos que la ley del Espíritu, hermano, es, digamos, más poderosa para contrarrestar la ley del pecado, de tal manera que cuando el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu, vencerá, hermanos, toda lucha, toda fuerza, todo obstáculo que venga hacia la vida será vencido, porque tenemos, hermanos, esa, digamos, victoria por medio del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayamos considerando, hermanos, algunas escrituras, gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 1, el verso 10. Vamos a ir mirando, hermanos, algunas escrituras para que vayamos considerando lo que dice la palabra. Juan capítulo 1, el verso 10, oiga lo que dice. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Oiga lo que dice. En el mundo estaba. Si a eso es, hermanos, el tiempo en que él se manifestó en carne. Por allá en el libro de Primera Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16, habla y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, una prueba de que ese Dios, hermano, fue el que se manifestó en carne y vino y habitó entre nosotros. Y por eso él dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, la creación, todo lo que ha sido, hermanos, creado, ha sido hecho por él. De tal manera que se encontró en este mundo bajo esa naturaleza humana y se manifestó, pero dice que el mundo no le conoció. Y vemos, hermanos, ese rechazo a través de los fariseos, de los escribas, los fariseos, los saduceos, y vemos ese rechazo, hermanos, contra Jesús, de tal manera que muchos de ellos no creyeron ni obedecieron la palabra. Pero oiga lo que dice en el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen, hermanos, en él. O sea, hablando del pueblo, digamos, judío, cuando habla a los suyos vino, se refiere, hermanos, a Israel, a ese pueblo que Dios había escogido de antemano desde que Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y así, de esa manera, hermanos, el Señor se cumple lo que le prometió a Abraham, y le dio, hermanos, a su hijo Isaac, y de su hijo Isaac se levantó, hermanos, toda la descendencia, hasta que llegamos, hermanos, a ver a una nación ya, hermanos, grande. Cuando Moisés fue escogido para que lo sacara de la tierra de Egipto, ya era un pueblo, hermanos, grande, más de 600,000 personas, aparte de los niños, de los animales que fueron, hermanos, traídos cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Un pueblo enorme que ya, hermanos, se había, digamos, crecido en la tierra de Egipto después de 430 años que habían estado como esclavos en la tierra de Egipto. Y cuando salen de la tierra de Egipto a la tierra que Dios le había prometido a esa nación, sale, hermanos, una multitud grande. Pero estos que vemos acá, cuando habla de los suyos, habla de ese pueblo, y dice que los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no solo hermanos, digamos, judíos, sino también gentiles que fueron, hermanos, o fueron siendo alcanzados durante ese tiempo en que el Señor Jesús, hermanos, se manifestó en Israel. Ahora, quiero que vea conmigo allí mismo en el libro de Juan, capítulo 8, el verso 34. Y veamos lo que dice ahí la palabra. El capítulo 8, verso 34 dice: Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, esta escritura, vemos a Jesús teniendo una controversia, hermanos, con los judíos. Y en esta controversia que Jesús, hermanos, tiene con los judíos, en estos versículos, ellos llegan, hermanos, a un momento acalorado de la conversación y le llegaron a decir: nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no somos nacidos de fornicación. Pero
el Señor, hermanos, hablando con ellos, ya les había dicho de antemano de que el esclavo no queda en la casa para siempre. Se está refiriendo, hermanos, en primer lugar, en la ley había, hermanos, personas que eran esclavos, comprados, muchos de ellos por dinero. En Israel en ese tiempo, hermanos, se acostumbraba a comprar a las personas de esa manera, y eran comprados por dinero y servían a su amo a través, hermanos, de aquel trato que se hacía, y de esa manera esa persona, hermanos, permanecía esclavo con el amo que lo había comprado, hasta el tiempo en que esa persona, hermanos, fuese liberado. El tiempo del jubileo, en el capítulo 25 del libro de Levítico, si no me equivoco, cuando habla, hermanos, del jubileo, era un tiempo, hermanos, en que las personas venían a ser liberados, sus bienes se les devolvían y eran, digamos, liberados de ese cautiverio donde ellos estaban. Ahora, cuando el Señor habla de la esclavitud del pecado, está hablando, hermanos, de una esclavitud en la que nosotros estábamos, pero Cristo vino a liberarlo de ese pecado, de esa esclavitud. Ahora nosotros podemos decir, hermanos, con toda libertad, de que hemos sido libres por medio de ese sacrificio de Cristo que Él vino a pagar en la cruz del Calvario, y de esa forma hemos sido liberados de ese cautiverio espiritual en que estábamos. Ahora sí nos podemos quedar en la casa, ¿no? ¿Amén? En la casa de Dios, o donde viviremos para siempre con el Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, y ahora sí podemos vivir con Él para siempre. Y esa promesa, hermano, la encontramos a través de la palabra de Dios, donde hay una promesa para el pueblo de Dios de que el Señor, hermano, viene por su pueblo. Esto es, los redimidos, los santificados, los justificados, los que han sido lavados con su sangre. Hay una promesa de Dios que el Señor, hermanos, viene por su pueblo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si hay una promesa, hermano, para la iglesia, los que hemos sido liberados de esa esclavitud del pecado, hay una promesa gloriosa para nosotros. Ahora quiero que veamos otra escritura más. Vaya conmigo al libro de Isaías, hermano. Una escritura muy maravillosa, ¿verdad? Y es parte, hermano, de la profecía del profeta Isaías, cuando estaba hablando, hermano, de lo que venía y de lo que iba a acontecer a través de la obra que Cristo, hermanos, haría cuando Él viniera para salvar al mundo de pecado. Isaías 53, el verso 4, y lo vamos a leer hasta el verso 6. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, dice, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera, hermanos, que este sacrificio que Él vino a pagar es un sacrificio para llevar, hermanos, el pecado que estaba en nosotros. Él lo llevó a través de su cuerpo, porque a través de su cuerpo Él
Él, hermanos, llevó todos nuestros pecados y ahora hemos sido libres. Y por esa libertad podemos, hermanos, estar agradecidos cada día de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor? Miren qué maravillosa es la Escritura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No solo las enfermedades, ¿verdad? Porque cuando vemos, hermanos, el versículo 6 o el versículo 5, cuando habla, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, la rebelión del hombre, en el sentido, hermanos, cuando el hombre desobedece, o cuando el hombre se desobedeció, hermanos, el mandato que Dios le mandó. Cuando él desobedece, o sea, actúa bajo esa rebelión, hermanos, causó que Dios planeara la forma en cómo Dios iba a rescatar al hombre del pecado. Allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 15, cuando habla, hermanos, de la mujer, Él le dijo que la mujer daría a luz un hijo y este le cortaría la cabeza y él le mordería el carcañal. Estaba hablando, hermanos, de la mujer que daría luz al que Dios enviaría y a la persona que nacería a través de la Virgen María. O sea, ya Dios, hermanos, desde el momento que el hombre pecó, Dios preparó el plan de salvación. Y ese plan de salvación se ha venido, hermanos, manteniendo, moviendo a través de toda la historia, hasta que llegó el cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura, donde Dios, hermanos, envió a su Hijo para rescatar al hombre y liberarlo de ese cautiverio espiritual. De tal manera que cuando el Señor, hermanos, aparece ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el verso 16, habla y dice que Él vino, hermanos, para libertar a los cautivos. Quiero que lo lea conmigo, hermanos, esa escritura. Lucas capítulo 4, el verso 16. Y veamos lo que dice allí la palabra. El versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ese año agradable era, hermanos, ese tiempo que le mencioné en el libro de Levítico, capítulo 25, cuando se habla del jubileo. Pero ese año agradable que el Señor, hermanos, estaba hablando, donde Él, hermanos, venía a predicar ese año agradable, quería decir el tiempo de liberación para toda la raza humana que estaba, hermanos, bajo ese cautiverio espiritual. El Señor venía a devolverle una vez más la felicidad al hombre, el gozo que el diablo le había robado allá en el huerto del Edén. Él venía, hermanos, a devolverle la felicidad a todos aquellos que creyeran en Él, que fueran liberados bajo el poder del Espíritu del Señor Jesucristo, al momento, hermanos, en que Él murió en la cruz del Calvario para redimir a todos los que estaban bajo el imperio de Satanás. Así que de esa manera el Señor, hermanos, vino a libertar. Y dice que
enrollando el libro, el versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Ahora, eso que se sentó en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde se ofrecían los sacrificios, no habían sillas. No habían sillas para sentarse. En el lugar donde se ofrecían los sacrificios, lo que se hacía ahí era mantener, hermanos, un sacrificio todos los días y todo el día y toda la noche. Ese sacrificio se mantenía ahí y ahí no había sillas para sentarse. Pero en el templo, la Biblia dice que él enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso quiere decir, hermanos, autoridad. Donde él estaba tomando la autoridad desde ese momento, que él estaba empezando a desarrollar su ministerio y empezar, hermanos, a llevar el reino de Dios por todas las ciudades de Israel, y aquellas ciudades, hermanos, que eran, digamos, parte de los romanos en esos tiempos, también eran llevado el reino de Dios por todas esas ciudades, de tal manera que el Señor, hermanos, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, lo que estaba bajo ese cautiverio espiritual. El Señor vino para liberarlo, para hacernos libres, de tal manera que ahora con esa libertad podemos alabar al Señor. Por eso lo gozamos, porque Él los ha hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? Gloria a Jesús. Porque estábamos bajo ese cautiverio espiritual, pero ahora somos libres. Y por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos. Por eso tenemos esa libertad de testificar y decir, ¿verdad?, de dónde el Señor lo sacó. ¿Amén? Muchos lo sacó el Señor de la perdición, de los vicios, de las drogas, de la prostitución. Muchos que han sido rescatados del homosexualismo, lesbianismo, de toda, hermanos, perdición, donde el hombre ha caído, hermanos, bajo ese fango del pecado. Pero para eso vino Cristo, para morir. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades. Él llevó todas nuestras dolencias sobre su cuerpo. Él llevó, hermanos, todos nuestros pecados. Y ahora somos libres para alabar al Señor. Y de esa manera, hermanos, podemos gozarlos y deleitarlos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver ahí, hermanos, Primera Timoteo. Vaya conmigo allá, Primera Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, y lo vamos a ver hasta el verso 6. Primera Timoteo. Y veamos lo que dice la palabra ahí. Primera Timoteo, capítulo 2, el verso 5 y el verso 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El verso 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y veamos el 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, cuando vemos, hermanos, a este hombre, en primer lugar Pablo, ¿verdad? Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Pero Pablo, que era Saulo de Tarso antes de que él, hermanos, llegara al Señor. La Biblia dice que fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Un hombre que se levantó, hermanos, en su tiempo conforme la secta rigorosa de los escribas y de los fariseos,
Y de esa manera, hermanos, se levantó contra la iglesia de Jesucristo que había comenzado, hermanos, allá en el día del Pentecostés. Este hombre que mientras iba, hermanos, hacia Damasco para perseguir a la iglesia que estaba en Damasco, dice que una luz resplandeciente lo rodeó y lo tiró, hermanos, al piso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cruces contra el aguijón. Y dice que mientras Saulo oía esas palabras, le dijo: Señor, ¿quién eres? Y dice que Jesús le contestó y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la Biblia dice, hermanos, que desde ese momento ese hombre, hermanos, quedó completamente cautivo bajo el poder de Dios. O sea, esa luz, hermanos, fue una transformación bajo el poder de Jesucristo, hermanos, que penetró hasta lo más dentro y lo más profundo del corazón de ese hombre, de tal manera, hermanos, que ese hombre no pudo escaparse de ahí, de tal manera que fue un predicador y un gran, hermanos, evangelista y predicador de los gentiles hasta el día de hoy, y predicamos de ese hombre en cualquier parte sobre la faz de la tierra, y es un gran privilegio. Vamos a hablar de las escrituras que este hombre predicó en todo su tiempo. Amén. Ahora, pero oiga lo que dice Pablo acá. En el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea, bajo esa manifestación, hermano, sea la forma en que él, digamos, intervino por nuestros pecados. O sea, cuando hablamos de un solo Dios, que no es, digamos, el tema que estamos tocando, ¿verdad? Pero se trata de que hay un solo mediador. ¿Eh? Después vamos a hablar de un solo Dios, ¿verdad? Pero oiga lo que dice: porque hay un solo mediador, o sea, uno que medió, hermanos, sobre todos los hombres, y que no hay otro medio para poder, hermanos, llegar a él. Por eso allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, el verso 6, él habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no fuere por mí. Ese es el mediador entre Dios y los hombres que estaba mediando. Allá en aquel tiempo mediaba, hermanos, el sacerdote, y mediaba aquel sacrificio que se ofrecía. Era la forma en que Dios, hermanos, mediaba. O sea, a través de esa figura, a través de eso, la forma en que Dios, hermanos, usó para mediar el pecado del hombre. Pero ahora vemos a Jesucristo mediando, hermanos, de una manera personal. O sea, Dios mismo manifestado en esa carne, mediando para que el hombre pudiera, hermanos, alcanzar salvación, perdón de pecado, redención, justificación. Y es un solo mediador, que es Jesucristo, entre ese Dios invisible que nadie podía verlo, en esa manifestación humana de Jesús para con los hombres. De tal manera que Él es, dice, la imagen del Dios invisible, donde en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Ahora, sigamos viendo esta escritura. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el versículo 7, que es, digamos, Pablo, hermanos, el que habla, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, por eso, hermanos, cuando vemos la conversión de este hombre, ¿verdad?, de Pablo, Saulo en su tiempo,
Y él dice que no estuvo con ninguno de los apóstoles. Él no anduvo con Jesús. Pero dice que después como de 3 años después, dice que él bajó a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles, para estar, hermano, seguro de que todo lo que había enseñado durante todo ese tiempo no hubiese él corrido en vano, sino que cuando él, hermanos, llegó a los demás apóstoles, él mismo habla y dice que nada nuevo le enseñaron, sino que lo mismo que los apóstoles predicaban y enseñaban, eso mismo enseñaba él, porque el mismo que les había revelado a los apóstoles, en el tiempo que ellos anduvieron con él, eso mismo el Señor había revelado a Pablo, por lo cual lo mismo predicaba y no predicaba otra cosa. Esa era la revelación directa, hermano, de parte del Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Amén. Así que, ahora quiero que la escritura de Juan, esa ya la mencionamos ahí varias veces. Ahora vámonos a brincarlos a Efesios, hermano. No sé cuánto tiempo tengo, hermano, para seguirlo. Se apagó el reloj, hermano. Predique hasta. Bien, tenemos las 11:47, no sé hasta qué hora tenemos. Tenemos horas, no se apagó el reloj. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Hasta que nos volvamos. Aleluya. Efesios, hermanos, capítulo 1, el verso 7. Y veamos lo que dice Efesios. Y dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. El versículo 8 es lo que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y oiga lo que dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire qué maravilloso, hermano. O sea, la obra que el Señor, hermanos, ha hecho en nosotros, la obra que Él hizo, o sea, este misterio que habla, digamos, Pablo, era un misterio, hermanos, encubierto. Cuando habla, hermanos, de el misterio, es un misterio que es, hermanos, la iglesia que era un misterio en el Antiguo Testamento. La iglesia no se menciona, hermanos, en el Antiguo Testamento, sino que se viene a mencionar hasta el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 16 y 17 por ahí. Pero todavía seguía siendo un misterio en el libro de Mateo, hasta que llegó el día del Pentecostés, donde ese misterio, hermanos, se hizo una realidad. Y ahora podemos, hermanos, podemos ver lo que el apóstol Pablo nos habla acá. Vamos a verlo, hermanos, una vez más. Y vea lo que dice el verso 7. En quien tenemos redención. La redención, hermanos, está en Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda, hermanos, redimir los pecados de la persona. Por ahí algunos dicen de que en el libro de Juan, en el capítulo 23, por ahí, y versículo 23 o 22 por ahí, del libro de Juan, cuando habla y que dice que a todo aquel que le remitieres los pecados, le serán remitidos, y el que se los retuviere, le serán retenidos.
Y ellos dicen que esa autoridad se le dio a ellos. Hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Pero eso no existe, ¿verdad? Dios no mandó a nadie a perdonar los pecados. Cuando vemos en la Biblia la forma en que los apóstoles realizaron el perdón de pecados fue a través del bautismo en agua. Amén. Aleluya. A través del bautismo en agua. Es la forma como la persona o como los apóstoles invocaron el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pero nunca una persona llegó hacia ellos a arrodillarse o a pedirle perdón por sus pecados, porque no hay, hermanos, digamos, en él salvación, sino que nosotros predicamos a Jesucristo. La iglesia predica a Jesucristo porque en él está la salvación, en él está la redención, en él está la santificación, la justificación. Y nadie puede, hermanos, justificar a una persona porque no hay, hermanos, en él, digamos, esa autoridad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el verso 12, el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, amén. Solamente en Jesucristo está, hermanos, el perdón de pecados. Amén. Ahora, cuando vemos aquí lo que Pablo habla, dice: en quien tenemos redención. Esa palabra, hermano, redención, es que hemos sido redimidos de nuestros pecados. O sea, el que los redimió. Ahora, cuando vemos esa expresión, hermanos, la vemos, si no me equivoco, en el libro de Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth, cuando Boaz se iba a casar con Noemí, me corrige ahí, ¿verdad? Amén. Noemí, la moabita. Sí. Entonces dice que tenía que haber, hermanos, un pariente cercano que lo redimiera. Y si ese pariente cercano no podía redimir, entonces nadie podía redimir a aquella persona que se le había muerto su marido. Entonces, cuando esta persona, hermanos, dice que tenía un pariente cercano, pero dice que si aquel pariente cercano no podía redimir, y si había otro pariente por ahí un poco también cercano, y si aquel quería redimirlo, podía redimirla. Entonces la Biblia dice que este personaje, hermanos, llamado Boaz, dice que uno de los parientes de Noemí no quiso redimir a aquella jovencita. Entonces este hombre hizo trato con él, y el trato, hermanos, que hacían es que si aquel no quería redimir, entonces dice que hacía un juramento, se quitaba el zapato y hacían un juramento, ¿verdad? Y un poco raro ahí, y ese juramento daba a entender de que él no estaba de acuerdo a redimir a la persona. Entonces la Biblia dice, hermanos, que esta forma de redimir en el Antiguo Testamento era la forma en que una persona era redimida. Ahora, este mismo plan de redención, o sea, de la forma en que el Señor, hermano, viene para redimirlo, es la forma, o sea, es el pariente cercano hacia nosotros, el cual, hermanos, estaba disponible para redimirlos. Mire qué maravilloso esto, hermano. Quiero que veamos el versículo una vez más. Y dice: ¿en quién tenemos redención? Es el pariente cercano, Jesús, nuestro pariente cercano, el que vino a redimirlos cuando no había quien lo redimiera. El único pariente cercano que teníamos era Jesucristo, y por eso Él vino a redimirlos de todos nuestros pecados. Ahora tenemos redención por medio de Él, a través de su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La forma, hermanos, en que el Señor ha hecho una obra extraordinaria en nuestra vida, y ahora por esa redención somos llamados hijos de Dios y tenemos una entrada segura a la patria celestial, a ese lugar maravilloso que el Señor, hermanos, tiene preparado, donde Él llevará a la iglesia para que esté con Él todos los días de su vida
por toda la eternidad. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? Ahora el versículo 8, y oiga lo que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros. Esto es los gentiles, o sea, la iglesia gentil. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo, en los cielos, como las que están en la tierra. Y en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Aleluya. O sea, la obra que Él, hermanos, ha hecho es una obra perfecta en la vida de aquellos hermanos que hemos creído en Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando, hermanos, acá con esta escritura. Libro de Hebreos, hermanos. Libro de Hebreos. Veamos lo que nos dice Hebreos, capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6 del libro de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe, por la fe que nosotros, hermanos, hemos adquirido todo lo que hemos recibido a través de su palabra, por la fe, por haber, hermanos, creído en Él, nosotros hemos recibido toda esta gracia, hemos recibido ese beneplácito, hemos recibido a ese que lo redimió, hemos recibido a ese que pagó el precio con su sangre para limpiarnos de todo nuestro pecado. Por la fe hemos creído, hermanos, en Él, y por la fe ahora somos salvos para la gloria de su nombre. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a darle el tiempo aquí al hermano. No sé cómo tiene su programa, que más va a seguir, hermano, acá.